leer. 6 versículos nomás vamos a leer y luego ya seguimos la lectura conforme al estudio. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Sigan ustedes con el otro versículo. Por favor, vuelven y leen unísono 1, 2 y 3. Y embarcándonos en una nave aventurera que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Tomen asiento. Recorderis de la clase pasada. Mejor, recorderis de las clases pasadas, porque ya estamos llegando a la culminación. Recuerden que el libro de Hechos es un libro histórico. En el libro de Hechos hablábamos de nuestro Salvador en los primeros capítulos, y nuestro Salvador es cristiano, ¿cierto? Judío. Y él viene a estructurar, dice: ustedes tienen la religión judía, pero les voy a decir que el judaísmo verdadero, o mejor, la esencia de la doctrina de Dios es esta. Pero yo me voy a enviar a otra persona. Y les dice a los discípulos que se reúnan en el aposento alto y que no se muevan hasta que no venga la presencia del Espíritu del Señor sobre ellos. ¿Viene el Espíritu Santo en qué fiesta? En Pentecostés, o llamada Shavuot en el hebreo. Y en la fiesta de Pentecostés viene la manifestación del Espíritu del Señor, confirmando de que comenzaba una nueva legislación para estos judíos que empiezan a caminar con el Señor. Los discípulos comienzan su predicación. Lo primero que Pedro predica es: ya sabemos quién es el Mesías. El Mesías se llama Jesús. Luego sigue el trabajo de ellos, y un día, estando un muchacho que respiraba amenazas de muerte, hizo asesinar a pedradas a un muchacho. ¿Cómo se llama? Esteban. ¿Y cómo se llama el que lo hizo asesinar? Saulo de Tarso. Y el Señor lo llama y le dice: es necesario que tú vengas a servirme, porque te voy a llevar a pueblos judíos y gentiles, y te voy a llevar hasta los de eminencia para que les prediques. Y viene la conversión de Saulo. Hablábamos de conversión de Saulo en un término muy judío. Cuando hablamos de conversión, no fue que Saulo de Tarso dijo: ay, ya entiendo, me voy a volver cristiano. No. ¿Qué fue lo que pasó con Saulo? Cuando decimos de conversión, ¿a qué nos referimos? Los 3 años entendiendo por la ley y los profetas lo que habían dicho, que esperaba un Salvador, y entendió que el Señor Jesús era el Salvador. ¿Y cuál es la predicación de Saulo? Que el Mesías ya había venido y se había cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Amén. ¿Y que cómo se llamaba el Mesías? Jesús. Amén. Y emprende su primer viaje a visitar, y él va todos los domingos a las iglesias, ¿cierto? A las sinagogas. ¿Y qué día va? Los sábados. Porque tenemos que acostumbrar nuestra mente a la escritura. Yo no los estoy judaizando, les estoy enseñando los principios para tomar verdaderamente la escritura y aplicarla. Y Pablo iba Shabbat tras Shabbat, sábado tras sábado, a las sinagogas, porque su interés era predicarle a sus hermanos los judíos y decirle quién era el Mesías.
Pero debido a tanta oposición y al ver que eran los gentiles los que más recibían el mensaje, él dijo: voy a seguir predicándole a los gentiles, a tal punto que los judíos se desagradaron y le armaron un complot. Y eso ya lo vemos casi a final del tercer viaje misionero, cuando él está por allá. ¿En qué ciudad? Bueno, no les voy a forzar tanto a la mente. Sí, por ahí andaba. Y es importante que entendamos que en esos viajes misioneros él escribió las cartas. Las cartas que conocemos como Paulinas fueron escritas la mayoría en esos viajes. La última carta que él escribe es a los romanos en el tercer viaje antes de ser capturado en Jerusalén. En Jerusalén lo capturan y dicen que él está haciendo lo acusan de 3 cosas. ¿Cuáles son? Meter griegos al templo. Meter griegos al templo. Sedición. ¿Y qué otra? Pues el sumo sacerdote, cuando habla ante Félix, le dicen que él está en contra de todas las leyes que ellos tienen. Correcto. Contra la ley del Señor. Esas son las 3 acusaciones, las cuales son falsas. Entonces hay unos gobernadores. El primero, ¿cómo se llama? Félix. El segundo, Festo. Festo se congracea con los judíos y les dice que quiere enviar a Pablo a Jerusalén, y Pablo dice: apelo a César, a la máxima instancia, a la máxima autoridad, voy para allá. Los judíos no me pueden juzgar porque no tienen de qué juzgarme, y si tienen de qué juzgarme, pues mátenme, no le temo morir, dice Pablo. Y aquí entonces emprendemos el viaje con Pablo, porque el centurión lo toma y van para Roma. Lo que estamos destinados a aprender en este capítulo es que ni siquiera el aparente poder ilimitado e indomable de los océanos y aún la atmósfera podrá derrotar la voluntad de Dios. Y cuando usted vea este viaje de Pablo, podrá entender por qué Pablo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos haciendo el estudio de la vida de Pablo para cuando usted entra a las epístolas entienda su pensamiento, entienda qué es lo que él piensa, por qué escribió lo que escribió. Pablo no dijo: voy a trazar una doctrina para que más adelante la tomen y la vuelvan un sistema. No va a ser así, sino que Pablo, cuando se para y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es mi lucha en estos días que usted entienda eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piense en su problema. ¿Qué problema tiene el día de hoy? Piénselo. Piénselo y no me lo diga. Y como dijo el salmista: oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, a su problema dígale en esta mañana, pero tiene que decirlo con fe a su corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esta salgo porque salgo. Salgo porque salgo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día que usted aprende un versículo con todo su corazón, está listo para batallar contra todo lo que se venga y nada lo va a tumbar. En el versículo 1 y 2, Pablo iba bajo la custodia, sus ojos en la Biblia, de un centurión romano, pero en el barco también iban varios amigos de Pablo, discípulos de Pablo. Ahí hay uno que se llama ¿cómo? Aristarco. Leamos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, perdóneme que fue que me traje la Biblia y se me olvida que no puedo leer la letra tan pequeña. Ya. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos, o sea que Pablo no va solo, va con otros que también apelaron a César, van para allá, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena,
que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuesen a los amigos para ser atendido por ellos. El versículo 2 dice: y embarcándonos, ¿quién va con Pablo? Lucas, y también va Aristarco, y varios discípulos de él van acompañándolo. Pablo va bajo la custodia y en el barco va Aristarco y Lucas, quienes nos están narrando toda esta historia. Aparentemente todos eran ciudadanos romanos. No era un viaje directo a Roma, sino que hicieron varias paradas, pues iban en una embarcación comercial. Ellos van en un barco, ahorita lo suben en un barco que está lleno de trigo. La primera parada la hicieron en Sidón. Les permitieron a los amigos de Pablo no solo que lo visitaran, sino que lo atendieran. Quiero que miren Colosenses capítulo 4. Verso 10. Alguien que lo lea. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirlo. Amén. Muchas veces pensábamos que ellos estaban presos con él, pero ellos lo están acompañando. Compañero de prisiones. A otros los encarcelaron, pero habían unos que les permitían acompañar a Pablo. ¿Estamos? Eso está diciendo el texto. Porque siempre pensamos que todos están presos. Al otro día, verso 3, llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. La ruta que siguieron fue Cesarea, Sidón, Chipre, y llegan a Mira. Estando en Mira, cambiaron de embarcación a otra que no haría tantas paradas. Ese barco transportaba trigo proveniente de Egipto con destino a Roma. ¿Cómo lo sabemos? Por los nombres de los barcos. Cuando usted lee aquí que vienen en un barco llamado que ese es porque el barco tiene el nombre del puerto. Igual el otro barco va a tener el nombre del puerto de donde son. Cuando usted lee en la Biblia, la palabra sotavento significa viento contrario. Aquí vamos a aprender algo de navegación. Sotavento no es una ciudad, es un viento contrario. Estando en Mira, cambiaron de embarcación a otra que no haría tantas paradas. Ese barco transportaba trigo proveniente de Egipto. Se dice que Egipto era el que le proveía todo el abastecimiento de comida a Roma. Por eso son barcos grandísimos. Y este barco va con destino a Roma. Además del trigo, también llevaría presos, uno de los cuales es Pablo. Aunque la ruta de ese barco era más directa, se encontraron con un obstáculo natural, el viento. Vamos a ver. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, ya saben que no es una ciudad, ¿no?, de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. No me lo vaya a confundir con esa iglesia regula, sino ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba, mire, la nave es alejandrina, zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido,
porque nos impedía el viento, navegamos otra vez a Sotavento de Creta, o sea, el viento se los llevó frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ya les voy a explicar todo esto que les estoy leyendo. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Paro aquí y les voy a explicar esto. Llegando a Mira, cambian de embarcación a otra que no iba a hacer tantas paradas. Amén. Los bajan de ese barco y los suben a uno más grande, y ese barco sí va directo. Esto es como cuando su merced se sube a Transmilenio en esa ruta que para de estación en estación, y entonces se baja de una estación y coge el directo, para que me lo entienda. Entonces Pablo lo embarcan en ese barco, valga la redundancia, que va directo para Roma. Este barco lleva trigo, lleva presos, y el viento les es contrario. Aquí dice que ahí dice el versículo 9: pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Nosotros en nuestra mente podemos pensar que todos, al ver que la navegación estaba un poco dura, entraron en ayuno. No. Lo que está diciendo aquí del ayuno es la fiesta de Yom Kippur, que fue al final de la primera semana de octubre. Y todos los navegantes y los capitanes saben que de octubre para allá hay vientos terribles y no se puede navegar. Por eso Lucas es muy cuidadoso al decir: por haber pasado ya el ayuno, o sea, la fiesta de Yom Kippur, Pablo se para y les dice: varones, veo que la navegación va a tener muchísimo problema y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino que también nos podemos morir nosotros. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces dice el centurión, y escuchan del barco, porque el piloto del barco tiene afán de que lleguen con la mercancía. Entonces vamos a navegar y en el otro puerto paramos. Pablo les dice: no lo hagan. ¿Pero por qué, Pablo?, pregunta la iglesia. Y él dice: porque yo ya he viajado 3 veces y yo sé qué es lo que pasa en este mar, y yo sé cómo se levantan las olas, y yo sé cómo va. Es terrible, ¿no es que yo ya lo he vivido? Pero ¿qué dice el centurión? No nos interesa. El capitán del barco y el piloto saben más que usted. ¿Qué problema? ¿Qué problema cuando la experiencia hace que perdamos de vista una advertencia? ¿Qué problema? ¿No nos las podemos saber? Todas. Hay veces dicen: ¿usted se sabe todas? Más una. Pero no, aquí la escritura nos está enseñando eso. Muchos creen que era pasada la fiesta de Yom Kippur, la primera semana de octubre. En esa época del año no era propicio viajar por mar abierto. Y quiero que ahí sí, como nos decía el hermano Oscar, lo hagamos nuevamente. Utilice la imaginación, súbase con Lucas al barco, no hay cinturones de seguridad, así es que agárrese duro. Agárrese duro, porque el barco se va a ir por momentos a... Se me olvidaron las expresiones. No, cuando el barco sea a un lado, sotavento y barlovento. Ya vamos a mirar eso. Cuando los vientos cambian de direcciones. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto, recuerde que estamos escudriñando la historia de Pablo en el camino a Roma.
Si Hechos capítulo 27 está registrado en la Biblia, nos es necesario leerlo. Si no fuera necesario entender Hechos capítulo 27, el autor divino, el Espíritu Santo, no lo hubiera dejado ahí. Por lo tanto, nos es necesario indagar. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Son fenómenos naturales en el mar. Pablo se da cuenta de que es mejor detenerse que seguir avanzando. Y ya les dije, él lo sabe porque ha naufragado, porque ya ha pasado por eso. Alguien que abra 2 Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 28, que nos lo lea con voz clara. Gracias. ¿Qué dice? Hermana Sandra. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Comparado con su sufrimiento? Ladrones, los judíos persiguiéndolo, apedreado, naufragios, y todo por amor a su Señor. ¿Sufre usted lo mismo? ¿Sufre el predicador lo mismo? ¿O cualquier cosita nos indispone y ya no queremos nada? Creo que el mejor, por eso les decía que es importante leer Hechos 27, porque el Señor quiere que aprendamos. Todavía somos niños, como dice un hermano. Estamos hasta ahora aprendiendo lo que es medio luchar o sufrir por la causa de Cristo. Si su merced no lee casi la Biblia y escucha a los telepredicadores, estoy muy seguro de que esta palabra no entra a su corazón. ¿Por qué no entra? Porque usted está mentalizado a que Dios lo va a bendecir. Y usted quiere riqueza económica. ¿Y eso es malo? No. Eso no es malo. Pero usted cree que cualquier calamidad que le viene, una enfermedad, una situación difícil, no es provocada por Dios. Y que si es provocada por Dios, Dios es malo con usted. El predicador y el hermano tienen que tener su corazón con la Escritura. Tienen que entender lo que la Biblia dice. Es importante cuando viene la crisis en la iglesia, ¿dónde está parado? ¿A quién está mirando? Hablo del desconsuelo, hablo de la tristeza. ¿Qué es lo que usted ve? El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y donde está su tesoro, allá está su corazón. Por eso no nos confundamos. Dios quiere bendecirnos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios. En los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios se hace cargo de su vida día tras día. Él te da economía y te la quita. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque así lo permite. Porque son las circunstancias. Aquí tenemos a Pablo. El Señor le dijo, su merced va a ir a Roma y va a ir a predicar a Roma. ¿Pero le quita la adversidad? No.
Pablo, recuerden, en el versículo 10 dice: muchachos, nos vamos a morir. Yo ya viví eso. Es más, vamos a tener pérdida. Y ahora más adelantico lo vamos a ver cómo cambia el pensamiento de Pablo, porque sigue siendo un hombre. Lamentablemente el viento a favor no duró. Fue a sotavento, como les digo. Sotavento es vientos contrarios. Y sigue diciendo, verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, vieron el viento tranquilo, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio la nave contra un viento huracanado llamado Clidón, perdón. Aquí, permítanme un segundo. Quiero leerles Hechos capítulo 27, pero en la versión, la nueva traducción viviente, y dice así. Y de aquí para allá voy a seguir con esa. Ustedes siguen la lectura en esta. Verso 10. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando vamos a naufragar, vamos a perder la carga, vamos a perder nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto protegido para pasar el lugar. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice y hasta más adelante. Permítame un segundo que escriba. Sigo con esto. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Clidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner a proa el viento, proa es la parte delantera del barco, popa la parte trasera. Cuando usted está en un barco y le digan a proa, no se va para atrás. Y si le dicen, por eso dicen viento en popa. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí lo oído? ¿Qué más? ¿Cómo va? Todo viento en popa. Esa es la expresión del coineo colombiano. Pero ¿saben qué es eso? Todo viento en popa. Si popa la parte de atrás, pues la vela tiene que ir así y el viento tiene que estar pegando, y si el viento pega de atrás hacia adelante, pues nos viene empujando el aire y vamos bien. ¿Estamos entendiendo? Proa la parte de adelante, popa la parte de atrás. Sigamos. Verso 16: y habiendo recorrido a Sotavento. ¿Qué es Sotavento? Un viento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Un esquife es la barquita donde, ¿cómo es que se llaman esas barquitas? Sí, una lanchita que va pegada al barco para poder salirse cuando hay algún problema. Entonces, cuando usted lee la palabra esquife, está hablando de un barco que va, un barquito pequeñito, como una balsita, como una lanchita que va con el barco. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué es sirte? Sirte es un banco de arena en el mar, donde el barco va y como hay arena, el barco puede quedar ahí enterrado y es un peligro. A eso se denomina sirte en la versión 60, para que más o menos nos actualicemos con las palabras. Y dice que cuando pudieron le mandaron lazos al barco como cinturones, porque tanto que les golpeaba el agua que el barco estaba que se desarmaba. Por eso dice, ¿cómo quedar encallados, mi hermano? Sí, señor, encallados. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, mandaron sogas de tal manera que no se fuera a romper y abrir el barco. Imagínense la situación tan terrible. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Usted sabe lo que es eso? Quedar a la deriva en medio del mar donde usted no sabe nada,
Ahora usted se imagina, porque Hollywood le dice que es un día soleado, se ve lindo el mar, el cielo se ve azul, pero estamos en una tormenta. Y en una tormenta, en el océano, no hay luz. No se sabe si es de día o es de noche. Y estar a la deriva solo con que el viento lo lleve. Quiero, y es mi anhelo, que usted piense en los sufrimientos de Pablo para traer el evangelio. Hoy decíamos, somos el pueblo de Dios, amén. Somos un pueblo especial, amén. ¿Llamados para qué? Anunciar las virtudes de aquel. Y usted me dice amén, pero lo hace, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo evangelizo a una persona y ya creo que con eso me gané el cielo. Ya, me gané uno. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el Señor? Su tarea es todos los días, si usted es esclavo de Cristo. El esclavo de Cristo, ¿a quién le sirve? A su Señor. Como es esclavo de Cristo, el Señor lo pone a trabajar. Estoy diciendo, deje sus trabajos, no, en su trabajo usted es útil, muy útil. Pero usted se le olvida en su trabajo su utilidad en el Señor. Y solo se acuerda del Señor en ciertas ocasiones. Por eso es tan difícil llevar una vida cristiana nosotros. Y hay veces veo con bastante tristeza cómo personas se pegan al Facebook, al WhatsApp, y ahí quedan pegadas horas. Y me pongo a pensar, Señor, ¿qué va a hacer de esta gente cuando la desgracia los toque? ¿Qué van a hacer? Cuando les venga la calamidad, cuando les venga la enfermedad, ¿qué van a hacer? ¿Acordarse de sus memes y de sus tontadas? El apóstol dice, echa mano de la vida eterna. Es una bendición el WhatsApp, es una bendición el Facebook. Dice el apóstol escribiendo a Timoteo, en una casa hay muchos utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y usted es el que hace que lo que Dios le dé se le vuelva vil. No es más. Hay hombres que tienen negocios y sus negocios son viles porque no bendicen a nadie. Hermano, una cosa es que seamos hermanos, pero de los negocios para allá yo soy uno y de la iglesia para allá yo soy otro. ¿Qué mentalidad? Yo pensé que usted era un cristiano que todavía sigue con los negocios. O sea que si yo como negociante tengo la oportunidad de tumbar a alguien, valga mi coine, de trampear a alguien, de robarle algo a alguien, una cosa es la iglesia y otra cosa mis negocios. ¿Quién dijo eso? El odontólogo es un odontólogo creyente cristiano. Por lo tanto, cuando él está trabajando, tiene que ser creyente y cristiano. El de la carnicería, el sastre, el vendedor, ¿o no? ¿O en su negocio no es cristiano? Explíquenme eso. Explíquenmelo. Todos tenemos una función. El zapatero es un don del Señor. El Señor le da sabiduría y le dice, arréglale los zapatos al pueblo. Y mientras arregla los zapatos al pueblo, les invito a que busquen por ahí una película que se llama Martín el Zapatero, de Tolstoy. Y el zapatero tiene que trabajar para el pueblo, pero igual tiene que evangelizar, tiene que hablar de su Señor. ¿Se ha dado cuenta usted cómo habla de lo que usted ama? Todo el día habla de eso. Si usted viera como tengo el carro, no, y usted viera lo que dice aquí, mire, esa es la abundancia de su corazón. No se mienta, no se mienta. Su alegría no es Cristo, pero usted se miente. Usted se miente cuando dice, no, es que yo amo al Señor. Se miente, se engaña a sí mismo. Esto es una verdad para usted y para mí. Yo no puedo venir a hablarle de un Señor con el que yo no he hablado. ¿Qué Jesús voy a predicar? ¿Solo lo que me enseñaron en la congregación? Cada uno tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Cómo está su relación con Él? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio. Avívalo, avívalo.
Si usted se sienta a hablar con Pablo, ¿de qué le va a hablar Pablo? ¿De lo malo de Nerón? ¿De la falta de decisión de Félix y de Festo? ¿De cómo Drusila y su hermano, ¿cómo se llama? Agripa y su hermana Berenice entraron con pompa a recibirlo? ¿Él les va a hablar de eso? ¿Qué días hablaba con un hermano y dijo: ay, pobrecito mi hermano, tengo un hermano en la fe, que pobrecito él no entiende la escritura? ¡Qué ridículo! ¡Qué mentira! Vaya, pregúntele quién va de primero en el turno. Le fue, digo yo, ¿no? Porque no sé quién será. ¿Sabe quién va de primero, quién va de tercero? ¿Para dónde pasó fulano al equipo de yo no sé dónde? Él le da estadísticas de deporte, le habla de filosofía, le habla del alcalde, le habla de todo. O sea que ¿dónde tiene el corazón? ¿En Dios? No. Ese es el problema cuando los débiles quieren gobernar la iglesia. El problema cuando los débiles quieren gobernar la iglesia. Usted ya está comprometido con una persona. Usted va de matrimonio. Iglesia, ustedes han sido desposados con un hombre que aparecerá en las nubes. ¿Estás ataviada como virgen pura? ¿Estás ataviada? Como la niña que se acuesta con uno y con otro y luego se pone su vestido blanco y va al altar. ¿Qué representa ese vestido? Creo que es que le hace juego con la nevera y la lavadora, pero no con la pureza del corazón que debe llevar dentro. ¿No? El vestido representa algo. Eso no es. Por eso dice que el Espíritu del Señor está limpiando su iglesia. Venimos sucios, desatalajados, y Él nos viene limpiando y perfeccionando, y dice que va a presentar al Señor Jesús una iglesia pura, sin mancha y sin ninguna arruga. ¿No les parece excelente? Mírele, mi hija, doncella de palabra. Y el doncello queda frustrado cuando se ve que no era tan doncella. ¿Qué lío? Nosotros debemos buscar la limpieza. ¿Con qué limpiará usted su camino? Con guardar la palabra. Y me alegra mucho que muchos de ustedes la guardan, pero en la mesita de noche, cuando debía estar acá. Hay veces preguntamos un versículo de la Biblia. Claro que aquí tenemos expertos en salmos, eso sí los he oído. Recitan salmos, otros citan, pero ¿cómo me gustaría que de la abundancia de su corazón solo florezca el Señor? Como Pablo. Pablo da una advertencia: muchachos, nos metimos en la grande, háganme caso. Pero no le hacen caso, sigamos. Esta tempestad no duró un solo día, sino varios. El versículo 18 dice que el tiempo pesado continuó y tuvieron que empezar a deshacerse de la carga. No había brújulas en aquellos días. Todo lo que navegaba era hecho por las estrellas, el sol y los avistamientos de tierra. Solo podían adivinar porque están oscuras. Tal cosa es desalentadora para los mejores marineros, sin duda aterradora para los pasajeros y soldados que no eran marineros. ¿Usted sabe lo que es estar ahí? Que el piloto pierda el control de la nave, del avión. ¿Qué le va a pasar a los pasajeros si no saben nada de eso? Persígnese, papá. Hasta aquí llegó. Es desalentador. Verso 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a sacar las cosas. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad. ¿Usted sabe lo duro que es pasar un día sin ver el sol? ¿Qué serán muchos días? Se dice que ahí en la selva del Amazonas hay ciertos lugares
donde usted se interna y ya no vuelve a ver la luz del día. Usted no sabe si es de día o es de noche. Uno pierde el sentido de la orientación. Eso es un lío. Y Pablo va a recibir el trono en Roma, ¿cierto? Él está enfrentando esta dificultad porque va a llegar a ser coronado como César en Roma. ¿Sí? No. Pero Dios lo mete ahí. Y Pablo pudiese preguntar: Señor, tanto que te he servido y tanto que he luchado para esto. Como dijo Asaf en el Salmo 73, en vano he limpiado mis manos después de ver a todos cómo son bendecidos y prosperados. Pero Asaf vino el Espíritu del Señor y le dijo: entra al santuario, ven a comunión conmigo. Y cuando él entró en comunión dijo: tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Si usted ve a los demás hermanos correr tras sus ídolos, déjelos. En su momento ellos acudirán a su ídolo y su ídolo no les contestará. Y pensarán que hablan con el Señor, pero Él no los oirá. Usted no corra tras ellos, no corra. Usted siga a su Señor, mire a su Señor. Firme mirando a su Señor. Que los demás hagan lo que quieran. Usted firme mirando al Señor. No se me desaliente. Mire a Cristo, mire al Señor. Siempre mírelo. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Los hombres ponen sus corazones en sus ídolos, y los ídolos de ellos no sirven para nada. Ojo, estoy hablando de lo que el Señor dice que hay que hablar en esta mañana. El mareo por el movimiento quita el apetito. Solo le voy a poner una ilustración. Su merced se ha montado en una atracción de Mundo Aventura, de esos que hartas vueltas. La licuadora. Y usted se baja ya que no puede. Y le van a brindar algo de comer. ¿Puede comer? No. Ahora imagínense en alta mar, en medio de esta lucha, el mareo por el movimiento suprime el apetito. Y en esa misma emoción de la depresión estaban teniendo sus efectos. La gente entró en ansiedad, está en pánico. La fuerza se va. La fuerza tanto emocional y física, y la voluntad de sobrevivir se está agotando con ella. Había poco interés en comer. Ahora recuerde que en la época de Pablo no hay enlatados. Para poder comer, alguien debía de preparar los alimentos. Sigamos, verso 20. Y no apareciendo ni sol. ¿Cómo les ha parecido el capítulo 27? Es bueno analizar lo que le sucedió a Pablo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Está escribiendo? Lucas. Pero no solo escribiendo, lo está viviendo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo esas palabras tan excelentes, como cuando vienen y le dicen a uno: no se lo dije, no se lo había dicho. Es lo que dice Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora ya estamos aquí metidos. Los animo a tener buen ánimo. Exhorto es animar. Entonces parece una redundancia, pero es un lenguaje hebreo. Os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. ¿Cómo lo sabe Pablo? Estamos en medio de la turbulencia. Y se para Pablo y nos dice: tranquilos que ninguno va a morir. Ay, hermano. Lo que nos faltaba, el cómico en el barco. Sí, que dígame si usted en medio de la dificultad, cuando está usted metido allá, alguien le dice: no, tranquilo que usted va a salir. Sí, como no es usted. Pero ahí está Pablo. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Ojo, porque estas palabras de Pablo también son importantes de analizarlas. En el versículo 21, Pablo les hace la observación de que si le hubieran obedecido, no hubiera habido tanto problema. Y aquí quiero tocar dos puntos de la doctrina esencial de nosotros: la responsabilidad dentro de la soberanía de Dios. Pablo sabe que tiene que ir a Roma. Pablo sabe que tiene que ir a Roma y tiene que llegar a Roma. Y les dice, porque esta noche, verso 23, ha estado conmigo, y tiene que hablarle a gente no judía, a gente que va en un barco, a gente que no conoce al Señor. Le dice, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por eso esas expresiones, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. ¿Usted sabe lo que es tener confianza en la adversidad? ¿Sabe cuándo la puede tener, mi hermano? Cuando usted le ha creído a la Biblia. ¿Y cuando le cree usted a la Biblia? Cuando la lee. De otra manera no lo hay. No lo hay. Pablo entonces dice algo asombroso. Él dice, para animar, nadie va a morir aunque el barco se pierda. Un mensaje de estímulo y esperanza cuando está claro que todo el mundo está desesperado. Esa es la voz de la iglesia. Esa es la voz en medio de todo esto que venimos venir. ¿Va a haber homosexual más rampante cada día? ¿La homosexualidad? Sí. ¿Más lesbianismo? Sí. ¿Más violadores? Sí. Pero ahí está la sal en la tierra. Nosotros estamos puestos para que esto no se descomponga tan rápido. La sal se le aplica a la carne para que no se descomponga tan rápido. No es para otra cosa. Nosotros vamos deteniendo la corrupción. Ese es el punto de la iglesia mientras vamos predicando el evangelio. En el versículo 10 dijo, hermanos, vamos a perder la nave y nos vamos a morir. Ya aquí les dice, no. Ya el Señor dijo que la nave se va a perder. ¿Y eso le gustó al dueño del barco? No. No, ¿a quién le va a gustar? Mi hermano, tranquilo, tranquilo. Usted va a perder su negocio, va a perder su casa, pero el Señor dice que lo va a sacar. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Nadie quiere eso. ¿Ven cómo estamos infectados? Pablo usa el lenguaje que necesita ser usado entre los gentiles al describir al mensajero. Habla del Dios que él adora, no los dioses que ellos creen. Porque los griegos y los romanos creen en el Dios del mar. ¿Cómo se llama? ¿Y cuál otro? Hay dos. Poseidón. Aquaman sale pero más adelante. Hades. Ellos son los que controlan la muerte y controlan el mar. ¿Y el Dios de los vientos cómo se llama? Para los griegos. Bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo estudien. Y Pablo se para y dice, ninguno de sus dioses los va a librar. Mi Dios dijo que solo la vida de los hombres se van a librar. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Vio? Nos vamos a salvar, dijo el Señor, pero es necesario que lleguemos a una isla. Por eso digo, responsabilidad dentro de la soberanía. ¿Usted sabe qué es la responsabilidad dentro de la soberanía? Dios te regala la salvación. La salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque fiel es el que lo prometió. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. El Señor ya nos prometió la salvación, pero nos dijo que debemos caminar en ella. Hay hombres que creen que somos salvos sin hacer nada. No, la salvación fue comprada y pagada,
pero usted ejerce parte activa en el trabajo de la santificación. Son términos muy teológicos, perdónenme si no me los entiende, pero más adelante vamos a irlos entendiendo. Venir a la 14ª noche y siendo 14ª, o sea, van de quincena, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca a tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, echando el barquito o el esquife al mar, y aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Ahí están los vivos, los de la salida rápida. No, hagámoslo así, dejémoslos quietos y no les digamos nada. Y ahí van los muy vivos, los muy audaces, pero aquí tienen su aguijón. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, se van a morir. Qué contradicción, vuelvo otra vez. Por eso cuando hablamos de la soberanía de Dios y nos quieren calificar en ciertos sistemas, hay un problema. Señor Dios dijo: ninguna vida se perderá. ¿Estamos? El ángel le dice a Pablo, pero Pablo, ¿qué acaba de decir? ¿Se abandonan el barco? ¿Cómo así? O sea que la voluntad decretiva o voluntad soberana. Miremos el punto. ¿De qué está hablando? Si el Señor dice que ninguna vida se va a perder, y Pablo dice: si se bajan del barco, se mueren. Ese determinismo de que lo que el Señor dijo será, está sometido a responsabilidades, a tiempo, lugar y espacio. Por eso debemos reevaluar y mirar cómo es que trazamos la doctrina. No todos creyeron y se van a bajar del barco. Nuestro beneficio personal y bienestar no están necesariamente detrás de todas las decisiones de Dios. Usted puede estar buscando su comodidad, que puede ser su gran tristeza. Usted puede estar levantando algo para su vida que puede ser su gran tristeza. No se le olvide, no necesariamente Dios está detrás de todas las decisiones que usted está tomando. Así que no debemos estar sorprendidos o decepcionados en Dios cuando las cosas no salen bien. Simplemente porque somos creyentes o incluso entre sus adoradores más devotos, no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo diga. Julio había aprendido que era mejor. ¿Qué fue lo que aprendió Julio? Escuchar a Pablo. Entonces los soldados, verso 32, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos de que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 1. Pablo está interesado en la salud de ellos. Y 2. Pablo necesita que ellos se reconforten porque van a tener que nadar. Y un hombre débil para nadar se nos muere. Y dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y aquí vienen los eucarísticos y dicen: esta es la cena del Señor, y toman este versículo. No. Tradición judía, orar por el alimento y repartirlo. Esto no es la cena del Señor. Pero a veces cogemos textos en la Escritura y los volvemos la cena del Señor.
Recuerdan que hemos hablado por allá en Hechos que después del Shabbat se sentaban, o después del día de reposo se sentaban al finalizar el día, partían el pan, daban gracias, pero eso tampoco es la cena del Señor. Lo venimos entendiendo, ¿cierto? Los versículos no los podemos sacar de su contexto, porque por eso son los problemas. Cuando yo tengo que dar una disertación de la cena del Señor, tengo que mirar en qué momento y en qué contexto está. Si voy a enseñar sobre el bautismo, tengo que mirarlo muy bien, porque no puedo tomar un versículo que hable del bautismo, porque yo puedo decir, mira, aquí todos fueron bautizados en la tormenta. ¿De dónde saqué eso? Aquí todos participaron de la cena del Señor. ¿Cuál cena del Señor, hermano? Aquí lo que están es partiendo el pan y van a comer y están tranquilos. Luego de comer, aligeraron el barco, lanzaron al mar toda la carga de trigo, lo cual implicaba una pérdida completa para el dueño del barco, pero por lo menos salvarían sus vidas. Las circunstancias adversas dentro de la soberanía de Dios no deben inquietarnos, no morirán. No hay persona que más desconfíe de su salvación que el que camina en ella. ¿Me oyeron? Si usted está completamente seguro de su salvación, es porque usted no está caminando en ella. La persona que ora es la más insegura si Dios le oye o no. ¿Ha oído esa expresión de tanto que le pido al Señor y no me responde? ¿Sí la ha oído? Porque el Señor hace que se nos quite toda seguridad de nosotros, toda, porque Él es el Señor. Hay momentos oramos y Él nos contesta, nos da esos bocadillitos, pero cuando oramos y Él no contesta, sabemos que Él ya nos oyó. No entra en desaliento, no entra en desconsuelo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Qué lío, ¿no? Muchísima gente. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron parar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Quién nos lleva? El Señor. El Señor nos mete en la tormenta porque el Señor es dueño de los vientos, y el Señor nos lleva a la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, soberanía de Dios en el corazón de este hombre, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron, salieron y llegaron a tierra. Capítulo 28. Ya vamos a terminar, nos quedan 5 minutos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, porque no nos podemos que estamos en el naufragio, lleguemos con ellos a la playa, ¿no? Y luego seguimos en el transcurso de lo de Pablo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta con L, no con R. Y los naturales nos trataron con no muy poca humanidad. Aquí cuando habla de naturales, en el contexto son bárbaros. Por eso es que Pablo cuando escribe dice que el Señor para él es igual un griego que un judío, un escita, un libre, un bárbaro. ¿A quién se denominaba bárbaro en la Biblia? Los bárbaros eran la gente que no hablaba griego. No porque fueran unos locos de cavernas, no. Se les denominaba bárbaros porque era una altura, una elocuencia poder hablar el griego y tener la cultura romana. Los que no tenían eso eran llamados bárbaros, pero no era porque ellos fueran bárbaros. Y dicen que los bárbaros
Bárbaros en nuestro contexto, ¿no? Porque en nuestro contexto, ¿qué son los bárbaros? Sí, los choferes de buses, los del sí, pero otro contexto de bárbaros. Malvados, perversos. Perversos, eso. Porque cuando se suben al CID, este tipo es un bárbaro. Claro, sí. Muchas clases de bárbaros. Sí, señor. Eso lo ven en el noticiero. Y los naturales, o sea, los bárbaros, ¿por qué se les dice bárbaros? Porque no hablan griego, no es por más. Nos trataron con no poca humanidad. Claro, llegaron esas 270 personas, bajan del barco, está haciendo un helaje, está haciendo frío, y los naturales encendieron fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Terrible, terrible esta situación. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, claro, titiritando del frío, están ahí, y Pablo ve un palito, y como está frío, lo lleva, y a medida que lo va a acercar al calor, ¿qué pasa? Le reacciona. Métase usted en el fuego del Señor y verá cómo le reacciona la serpiente. Métase en el fuego del Señor, métase a orar, métase a buscar del Señor. Ay, hermano, es que entre más busco, más se me arrecia la tormenta. Obvio, porque el que lo tenía dormido, que le mueve la hamaca, usted lo está molestando. Y dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, como muchos de nosotros cuando estamos en dificultad: ciertamente este hombre es un homicida, quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. ¿Se ha visto esos razonamientos? No, es que si no se salva en la mano del Señor, por eso está en lo que está. No, un momento, quieto ahí. Son los consejeros de Job, en medio de su agonía. ¿Recuerdan los consejeros de Job? Esas 3 bellecitas que llegaron y le dieron doctrina. Sí, le daban doctrina en medio de su dolor. Y uno en medio del dolor quiere, es que lo ayuden. Que por favor me echen el brazo encima. Que me digan que me queden. Algo, dígame algo. No que me recriminen. Usted está así por esto y esto y esto y esto. Obvio que las malas decisiones traen sus consecuencias. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, se quedaron esperando, como los 40 que hicieron el pacto del ayuno para matar a Pablo. Habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y ya dijeron: este es un ungido. La serpiente es otro de los atentados físicos tratando de hacer dudar la palabra del Señor. Cualquier circunstancia adversa en tu vida no puede hacerte dudar de la palabra del Señor. Y cuando tú estés en la dificultad, recuerda a Pablo. Para eso es el capítulo 27 de Hechos. Para que te acuerdes: Señor, tú sacaste en victoria a Pablo, me sacas en victoria. Me sacas en victoria, Señor. La serpiente es otro de los atentados físicos tratando de hacer dudar de la palabra del Señor. Pero cuando se cree, se cree. Este suceso servirá como motivo para seguir predicando en esa isla. No porque sí lo muerde la víbora, no porque sí le viene a usted una dificultad. ¿Es para qué? Formarnos. Este suceso de la víbora es la puerta que se le abre a Pablo para seguir hablando de lo que a él más le gusta. Él no va a estar elogiando a Gamaliel, ni la halajá, ni lo que él ha aprendido en la tradición de los ancianos. Él ya viene enamorado de un Señor y no tiene nada más que hacer él sino hablar de él. Pablo sabe que hay un propósito que cumplir en Roma. Así como Dios lo había salvado del naufragio y del intento de asesinato en Jerusalén, Pablo sabía que el veneno de la serpiente no le iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla.
Él es fiel en completarla. No se les olvide. Por más que esté desconsolado, le falte la fe, esté triste, diga: aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en mí. No importa la adversidad, Señor. Ayúdame. La adversidad me hace llorar, pero tú me vas a ayudar. Entonces comprendemos por qué tanta atención es dada por Lucas en cuanto a lo amables que son esta gente y del suceso de la serpiente. Aún no es el tiempo de Pablo morir, así que la serpiente no tiene efecto. En esta época de la historia, generalmente todas las personas veían la enfermedad, que eso es parte de nuestro terminar del capítulo y terminar del libro de Hechos. En esta época de la historia, generalmente todas las personas, óigame, porque algunos tienen el mismo pensamiento, veían la enfermedad en un contexto espiritual. Pensaban que la posesión demoníaca causaba enfermedad. Y ese no fue el único milagro que presenciaron, el de la serpiente. La estadía en Malta cumplió un propósito: les dejó el evangelio. Y ya vamos a mirar cómo ellos demoran en nuestra próxima clase 3 meses y cómo son 3 meses aprovechados para que la palabra del Señor llegue a todo lado. Pablo, cuando estuvo en la cárcel, no vio un problema, vio una circunstancia favorable para predicar del Señor. Pablo, mientras estaba en la iglesia, era una circunstancia favorable en Jerusalén para predicar al Señor. Mientras estuvo entre los griegos, fue una circunstancia favorable. Él nunca vio un problema en las cosas. Hay hombres que pierden sus compañeras, pierden sus hijos, no porque mueran, los abandonan. Es la circunstancia agradable del Señor para que te acerques a Él. Es la circunstancia agradable. No lo mires como el caos, míralo como la bendición. Ah, Señor, tú quieres esto porque quieres que me dedique. Perfecto, lo entendí. Cada situación difícil que atraviesas es porque el Señor la permite para que avancemos, para que crezcamos, para que la palabra que hemos aprendido. ¿Sí se han dado cuenta ustedes cómo es de duro someter el orgullo de nosotros? Bueno, yo sé que ustedes no tienen orgullo, yo sí lucho con eso, es abominable ese orgullo. Y tener que bajar la cabeza y bajarla, hay que bajarla. Señor, que tu dominio propio me ayude. Hay momentos en que tenemos dominio propio y hay momentos en que no. Esta mañana meditaba en el texto que el Señor dice: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón es culpable ante mis ojos de adulterio y de fornicación. Y pensaba en eso. Pensaba como algunos hombres estamos más inundados de pecado en nuestro corazón, pero nos vanagloriamos de que nunca hemos ido al lecho. Y nuestro corazón muchas veces está lleno de codicia, de celos, de querer asesinar. Y el Señor me hacía entender la condición. El hecho de que tú enseñes la palabra, tú no eres el mejor hombre. Lo utilizo por gracia. Igual pasa con ustedes. Nos utilizan por gracia. Porque el Señor así le place para que nuestro corazón tenga contentamiento. Esto es duro para mi orgullo. Esto es duro. Pero tengo que aprender que el dueño de la palabra es otro, no yo. El dueño de la obra es otro, no yo. Y mi gran preocupación, lo que le decía esta mañana: Señor, ayúdame a tener tal claridad en mi mente que le pueda comunicar el evangelio a los niños, a los adultos y a los jóvenes de tal manera que ellos digan: sí, este Señor un día nos comunicó el mensaje. Esa es mi preocupación. Y es la verdad, mis hermanos. Los quiero mucho porque el Señor hace que yo los quiera. Y como Él hizo que yo los quisiera, ahora los quiero.
Porque cuando meto mis manos, Él dice, son mis ovejas, quietos, quieto ahí, no me toque nada. Si tiene que llorar, vaya yo, pero usted quieto. Usted es muy hábil con su boca, usted es muy hábil con su mente. Y el Señor nos tiene que humillarnos. Pero gracias al Señor por eso. Porque eso hace que nosotros nos bajemos de donde nos subimos. ¿Quién nos dijo que nos subiéramos allá? ¿Quién me dijo a mí eso? ¿Quién me dijo a mí? Si todavía sigo caminando por la tierra. Y es importante entender, cierro con esto, que toda adversidad y toda situación difícil de ahora en adelante la tienes que aprovechar para la grandeza del Señor. ¿Entendieron el punto? No te quejes más del Señor. Dile, Señor, si tú llevaste a Pablo a esta situación y me estás permitiendo la mía, gracias, porque voy a ser copartícipe también de los sufrimientos, como dijo Pablo. En mí llevo marcadas las cicatrices del Señor, las heridas del Señor. Pongámonos en pie, vamos a hablar.